muy bienvenidos a este evento que se organiza por LAC junto con eh, Camino for LAC. Estamos aquí con Camila Sosa Viada, que es una actora y actriz de Argentina. Yo me llamo Robin Lander Willem, utilizo el pronombre ella, y estoy el vicepresidente de LAC, la Organización Noruega de Solidaridad con Latinoamérica. Quiero desearles muy bienvenidas y Camila, si te quieres introducir brevemente así, por favor. Soy Camila Sosa Villada, trabajo como actriz, como escritora, a veces como cantante también. Soy una travesti latinoamericana de 39 años y una sobreviviente. Bueno, em, la razón por qué te invitamos es por su nuevo libro, Las Malas. ¿Quieren contarnos un poco sobre el proceso de escribir tu libro y las historias que nos cuentas dentro de su libro? Bueno, yo estaba haciendo una obra de teatro en el 2017, una obra de teatro que se llamaba El Cabaret de la Difunta Correa. La difunta Correa es una santa popular argentina que fue encontrada muerta de sed en el desierto en el año 1800 y algo, a finales del siglo XIX, con su bebé aún vivo, amamantándose de ella. En ese cabaret en el que la difunta Correa era la presentadora, estaban además las travestis que hacían sus números ahí en ese cabaret. Y el último número que aparecía, estaba la tía Encarna. Yo la hacía primero en el teatro. Ella entraba muy viejita ya contando cómo se había encontrado al hijo de la difunta Correa en el Parque Sarmiento una noche que estaba prostituyéndose. Entonces, mientras yo hacía esa obra de teatro, pensaba que ese personaje tenía mucho por crecer todavía y que no podía ser en el teatro, que no podía ser, no iba a ser en el teatro donde ese personaje crecería como a mí me interesaba. Entonces yo empecé a escribirlo, empecé a escribir esa épica de la travesti que se encuentra al niño en la calle y debo haber llenado unas 40 páginas, unas 40 o 50 páginas. Al año siguiente, cuando se editó El viaje inútil, que es el libro anterior a Las Malas, me crucé con Juan Forn, que es el editor de la novela, y me pidió que le enviara algo de todo lo que yo tenía escrito, que él quería publicarme en Planeta, en Tusquets, y yo le envié la historia de la tía Encarna, y él me dijo, bueno, pues lo hagamos crecer y escribamos este libro. Entonces yo durante todo el 2018 estuve escribiendo la novela. Ay, qué bonito. Y la novela también se trata de la vida como una persona transgénero en Argentina. Y como lo entendió, la situación ahí es bastante diferente a la situación que tenemos acá en Noruega. ¿Quiere contarnos un poco sobre cómo es la situación para las trans y las travestis en Argentina, cómo se haga activismo, cómo se organizan? Yo te cuento si tú me cuentas cómo es en Noruega también. Bueno, acá en Noruega tenemos algunas organizaciones bastante grandes que trabajan con la temática trans. Primero tenemos la organización FREE, que es una organización que trabaja con la diversidad de sexualidad y de género. Y también tenemos PECOI, que es una organización que trabajan con los derechos de pacientes en temas de salud transicional y ese tipo de tema. Entonces, estamos organizados como comunidad trans junto a la comunidad LGTBI en una gran parte. No tenemos organizaciones separadas como se ve en muchos países donde la comunidad trans se organiza en una organización separada, los gays se organizan en una organización separada, las lesbianas se organizan en una organización separada. Aquí no tenemos esa tendencia. Ah, Y también así, Free es la organización más grande, también tenemos una organización
inmigrantes y tenemos una organización de personas LGTBI musulmanes también, que son así las tres organizaciones más grandes. También tenemos una organización separada por jóvenes, donde yo era vicepresidente. Ya estoy haciendo ese trabajo, pero todavía existe y va siguiendo el trabajo. Se llama Shevun, como Joven Square. Em, Ah, muy bien. Bueno, aquí nuestra historia es un poco más, nuestra historia está un poco más ensangrentada, en verdad, es un poco más dolorosa. La historia de las travestis latinoamericanas, sobre todo porque hemos además sido silenciadas por las organizaciones homosexuales, por las organizaciones de lesbianas, incluso ahorita estamos siendo violentadas también por algunas ramas del feminismo que nos expulsan nuevamente de la vida política, ¿verdad? De todas maneras, aquí se teje desde hace mucho tiempo ya, sobre todo en Argentina, que es como el disparador a todo Latinoamérica. Luego empiezan las compañeras travestis de otras regiones a contagiarse de nuestra rabia, de nuestro enojo y ganas de cambiar las cosas. Entonces, eso es muy bonito de ver. Argentina es además pionera en una ley de identidad de género como la que nosotros tenemos desde el año 2012. Eh, bueno, yo creo que en ese sentido, la misma rabia de las travestis latinoamericanas ha sido la que eh, ha hecho que algunas estuviéramos hoy en el lugar donde estamos. Yo, por ejemplo, como escritora o como actriz, trabajando ya desde hace muchos años, lejos de la prostitución, que pareciera ser el único destino posible, al menos aquí en Latinoamérica. Además tenemos un promedio de vida muy corto, es de 35 años, es decir, yo ahorita estoy sobreviviendo a un promedio de vida además injusto que podría evitarse, es decir, las travestis morimos muy jóvenes porque el Estado nos desatiende y la sociedad nos desatiende, entonces estamos expuestas a peligros muy grandes. Eso no ha disminuido nuestro afán por vivir. Eso ha hecho que nosotras tengamos muchas ganas de vivir y que seamos muy resentidas. Entonces, el resentimiento nos mueve a hacer cosas como la literatura, como la música, como las organizaciones políticas. Y también hablamos de la teoría travesti latinoamericana, que es un ejemplo, yo creo, para el mundo entero. Todo ese saber acumulado durante años de silencio, durante años de persecuciones, todo ese saber callado de la sociedad y de la supervivencia, recién estamos pudiéndolo organizar ahorita, recién estamos pudiendo juntarnos a hablar ahora. Sí, claro, y me parece muy fascinante cómo se utiliza sus experiencias y sus dificultades en hacer obras de arte que de verdad se comunica las dificultades, la vida auténtica de las personas a la población Pensaba, general. disculpa, y pensaba también en esto, pensaba en ¿cuántas hay en silencio ahorita porque no saben leer o escribir, porque han sido expulsadas de las escuelas, de sus familias? ¿Cuántas hay, cuántas cantantes maravillosas, cuántas escritoras maravillosas, cuántas médicas, cuántas economistas, cuántas arquitectas hay que están escondidas por este sistema que durante tanto tiempo nos ha expulsado y nos ha mandado a la calle? Además, la tristeza es que nos han mandado a la calle. Y fíjate, aprovechando el cruce con un país europeo de primer mundo, yo pienso, las travestis aquí, sobre todo en América, se tiende a mirar mucho a Europa, a imitar y a querer parecernos al viejo continente. Y las travestis hemos desatendido eso.
hemos mirado hacia nosotras y hemos hecho un proceso que es como de inmanencia, ¿sabes? En vez de querer trascender, hemos llevado todo ese conocimiento y eso a nosotras, y eso repercute claramente en nuestro lenguaje, en nuestra manera de comunicarnos, en nuestra manera de hacer cultura, que durante tanto tiempo estuvo negada. Sí, definitivamente. Y aquí en Noruega también se ve la influencia, especialmente de los Estados Unidos, en la manera que utilizamos el idioma como comunidad y cuáles son los términos que utilizamos. Por ejemplo, la organización PQI se llama la Organización de Pacientes de Personas de Incongruencia de Género. Y así tenemos ese término que como se descubrió, que se inició el utilizo en la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, o utilizamos los términos transgénero, que también se viene de transgender del inglés. Em, Así Claro, que no, nosotras reivindicamos la palabra travesti, nosotras, y ha sido algo dificultoso en la traducción de las malas, sobre todo en países europeos, en Alemania, por ejemplo, en Noruega, en Croacia también, porque no existe la palabra. sí, Nosotras la reivindicamos a partir de que ha sido siempre un insulto, es decir, era la acusación con la que nos señalaban en la calle y sin embargo, mira, lo hemos hecho, hemos tomado esa palabra y hemos hablado de la teoría travesti latinoamericana y eso ha estado muy bien. Incluso, aunque entre nosotras existan diferencias y nos guste nombrarnos de muchas maneras, yo siempre reivindico la palabra travesti. sí, acá en Noruega también tenemos, o sea, tenemos grosero que como es el equivalente de travesti, pero la comunidad no en sí no le ha recuperado de la misma manera que ustedes han recobrado la palabra travesti y se ha hecho una identidad en el base de ese rechazo desde la sociedad. Y me fascina mucho ese proceso porque nosotros lo tenemos con diferentes palabras, lo tenemos con algunas groserías de homosexuales, por ejemplo, de lesbianas, pero de la comunidad trans no lo tenemos. Ah, mira, qué bueno. Bueno, yo creo además que es algo que la Tierra ya aceptó, es decir, la Tierra, ya somos parte de la Tierra, hemos estado aquí desde siempre. Sobre todo cuando una comienza a leer y comienza a estudiar un poco más acerca de nuestra historia, se encuentra con que antes de la colonización ya existían travestis desperdigadas en todas las comunidades indígenas que había en ese momento. Aquí en América, en México, en lo que se conoce ahorita como México, en lo que conocemos como Argentina, como la Patagonia, ya los mapuches tenían sus machis que eran travestis, como allí lo cuento en la novela, en Las Malas. Y entiende que el mundo es tan nuestro como lo es del resto. Es algo muy... Han, nos han quitado espacio, nos han quitado eh, espacio físico que era nuestro también. Nosotras estábamos aquí, teníamos un color de piel, nos alimentábamos con lo que aquí crecía. Es decir, no tenemos por qué estar pidiendo nada como si estuviéramos mendigándolo. Y eso es algo muy potente de encontrar. Es potente saber que no es que nosotras venimos de un repollo o que somos un fenómeno moderno y antinatural porque existíamos desde antes de que vinieran los españoles a colonizarnos. Y eso es muy fuerte. Definitivamente. Y en una manera también se puede ver tu libro como una manera de recuperar ese espacio que se ha quitado desde la comunidad. Y por eso quería preguntarte cómo se ve el libro dentro de la comunidad. ¿Has encontrado muchas personas que lo han leído, se conocen, reconocen las experiencias? ¿Cómo se ha estado recibido el libro? Bueno, desde el comienzo
yo tengo la venia de dos travestis que yo quiero muchísimo, que son Susy Shock y Marlene Guayar. Susy Shock es una cantante, ella se llama artivista en vez de activista, eh, poeta también, y Marlene es una gran teórica, una pensadora, un cuadro político muy importante de aquí, de nuestro país. Ambas diciendo cosas muy bonitas sobre el libro. Yo luego, cuando charlo con las chicas que lo han leído, muchas son muy jóvenes, entonces es una experiencia que a ellas les resulta ajena, es decir, niñas de muy corta edad que están transicionando ahorita y aunque las cosas son difíciles, son muy bien diferentes a lo que era antes. Entonces, yo creo que ellas reciben ese relato como un mito, como una mítica, y eso está muy bien también. Bueno, yo a veces me cruzo con alguna de las de aquel momento eh, y me dicen, yo recuerdo cuando te conocí, yo recuerdo ese momento, y lo leo en las malas y me conmueve. Bueno, suceden cosas bonitas también. Eh, de todas maneras, yo no es algo que le dé a leer a las travestis. Yo creo que están eximidas de esa lectura, no así las personas disque normales, las personas heterosexuales, ellas no están exentas de leerlo, pero las travestis yo me parece que sí, que ellas ya han escrito ese libro también, que todas han escrito alguna vez las malas. Sí, claro, se escriben en sus así notas en su teléfono o en los mensajes que se manda a sus amigos también. Y Claro. esa diferencia de edad, de cómo se recibe el libro, también me fascina mucho porque igual cosas se han cambiado mucho desde cuando tú eras joven y de las experiencias que cuentas, que hablas en el libro y hacia ahora, aunque también ahora se ve un poco más, o sea, no retrocedo necesariamente, pero que se ve un poco más que hay fuerzas conservadoras que quieren, por ejemplo, mostrarse como feministas, que son antitrans, que ya son muy conservadoras y no les gusta necesariamente que estamos intentando recuperar ese espacio que hemos perdido. Bueno, yo la- pienso que esto, perdona, yo pienso que esto es una disputa en la que las travestis ahora también son una fuerza. Antes no lo éramos, entonces ellos no daban ninguna batalla, han tenido que salir a darla y eso es muy interesante porque quiere decir que nosotras sí tenemos una pujanza, que sí somos fuertes políticamente, aunque seamos pocas, aunque nos moramos jóvenes, aunque nos pasen las cosas que nos suceden, nosotras tenemos una potencia y eso es muy bueno de verlo, de saberlo, es decir, están prestándonos atención, están mirándonos. Por supuesto, siempre pobres, siempre latinoamericanas, siempre tratando de sobrevivir de la mejor manera que podemos, siempre siendo además éticas, teniendo una ética muy particular, eh, pero sobre todo siendo una fuerza, sobre todo siendo una potencia. Sí, claro. Y definitivamente se nota que hay una reacción a la fuerza política y el poder político que ha logrado personas trans durante los últimos años y las luchas también que hemos ganado en términos jurídicos, en términos de acepto social. Y puede ser que el pushback, las reacciones conservadoras, también es una reflexión que decir, así que puede ilustrar que hemos logrado algo. Bueno, mira, yo en torno a las malas, cuando me preguntan, por ejemplo, bueno, ¿cómo tú te tomas este premio? ¿Cómo te tomas tú haber sido leída en tantos idiomas? ¿Qué piensas que sucede con las malas?
Ellos me preguntan eso y yo, la mera verdad, no sé qué decir porque no es que yo sienta algo en particular con haber trascendido que me lean en otros idiomas, suponte. Pero sí entiendo que para nosotras, para la comunidad trans, sí tiene un significado el hecho de que cualquiera de nosotras esté haciendo cualquier cosa, no solo prostituirnos y no solo ser pobres. Yo creo que para las niñas que van a nacer, encontrarse con que hay travestis en las tapas de las revistas, con que hay travestis que son modelos, con que hay travestis que son enfermeras, con que hay travestis que hacen poesía, con que hay travestis que son punks, uh, travestis que son políticas, configura la perpetuidad de nuestra especie, ¿sabes? Empieza a dibujar con más nitidez que vamos a estar vivas en algún momento de la historia más adelante, que vamos a continuar existiendo, que no van a poder exterminarnos, porque están viendo que estamos haciendo cultura, que es, yo creo, la principal fuente de salud mental si existe esa posibilidad de paz, que es hacer cultura, y eso es ya mucho. Sí, claro, y también es difícil para las personas jóvenes que son trans y travestis a imaginarse un futuro si nunca han visto una persona trans que tiene más edad, que nunca han visto una persona trans que es adulto mayor, que tiene una Claro. posición importante en la comunidad. Y en ese aspecto, tu libro creo que es muy importante para personas que son jóvenes y los premios que han ganado, que es muy importante para los jóvenes, para que ven que es posible también tener ese tipo de éxito con una persona trans. Y quiero preguntarte un poco sobre los premios que has ganado. ¿Cómo ves el futuro como autora? ¿Tienes algunos planes para nuevos libros o cuáles son tus planes? Bueno, ahora en este momento yo me desperté muy temprano por la mañana porque estoy en plena edición de un libro de relatos, de un libro de cuentos, que sale a fin de año, no sé si en octubre o en noviembre, y luego un ensayo sobre los vendedores ambulantes, que es algo que sucede, no sé si allí en Noruega pasa, No tanto, no. de que haya vendedores ambulantes. Tú has visto que aquí en Latinoamérica Definitivamente. bueno, otro libro sobre eso, y además estoy trabajando en la adaptación de una novela que yo escribí después de Las Malas, que se llama Tesis sobre una domesticación. Es una novela también sobre una actriz trans. Eh, para hacer una película. Esos son mis trabajos ahorita. Ay, qué bonito. Estoy emocionada para leerlos cuando ya se publiquen acá en Noruega. Ojalá que se publiquen aquí también. Creo que ya estamos perdiendo un poco de tiempo, que nos está agotando el tiempo, pero quiero preguntarte si algunas cosas finales que quieres decir antes que tenemos que dejar de grabar. Bueno, yo siempre agradecida de poder cruzarme un poco el charco, de poder charlar con ustedes, con gente que para mí es desconocida, con culturas que yo desconozco completamente, que siempre es un placer saber eh, cosas de otros lugares. Así que, bueno, eso me da la posibilidad a las malas. También nos da la posibilidad esto de que nos podemos conectar por cámara y todo lo demás. Eh, bueno, espero que les guste el libro.